son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Hermanos, pongámonos de pie para orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra, Padre, que tú te mereces. Padre, reconocemos que tú eres bueno con nosotros, Señor. Reconocemos que tú has sido bueno y paciente, Padre, y generoso con cada uno de nosotros. Padre, doblamos nuestras rodillas delante de ti, doblamos nuestra cerviz, humillamos nuestro corazón esta tarde de hoy. Padre, clamamos, Señor, por tu presencia, Señor. Clamamos, Señor, que tú nos avives, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene esta tarde de hoy. Padre Santo bendito, ministranos por medio de tu palabra, que esta palabra sea de mucha bendición para tu pueblo, que sea, Padre, también para glorificar tu santo nombre. Padre, habla por medio de mi boca esta tarde de hoy, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Así se llama esta palabra de hoy. La palabra se llama las aflicciones del justo, se llaman las aflicciones del justo. Y el versículo que leíamos anteriormente dice, el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pudiéramos decir que muchas son las aflicciones del Hijo de Dios, pero, como dice la palabra, de todas ellas le librará Jehová. Es decir, pasaremos por muchos problemas, por muchas dificultades en nuestra vida, pero el Señor siempre nos va a acompañar, amén, ¿verdad? Esto es contrario a todas esas falsas doctrinas que predican por allí de que no, de que si usted se hace cristiano, su vida se va a arreglar para siempre, usted se va a hacer millonario, sus problemas van a desaparecer, ¿no? Eso no es así. Y de hecho, parte de eso lo vamos a ver, a estudiar esta tarde de hoy con la ayuda del Señor. Las aflicciones del justo. Las aflicciones del justo es el nombre de esta palabra de hoy, hermano. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Entró el sufrimiento, la muerte, la tristeza al mundo. Veamos qué dice respecto de eso Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es una realidad espiritual. Adán y Eva pecaron contra Dios, y de esa manera entró el pecado y la muerte a ellos, y pasó a cada uno de nosotros. Y todos somos pecadores delante de Dios. Todos necesitamos ser justificados delante de Dios. Amén. En 2 de Pedro, de hecho, la palabra dice que todo este mundo, todo esto será deshecho. Todo necesita ser deshecho. Todo necesita ser hecho nuevo, ¿verdad? Para que se acabe toda esa tristeza, toda esa maldad que hay, ¿verdad? Producto del pecado de Adán y Eva. Y ese es el origen de la aflicción, esa ley espiritual. Esa ley espiritual. Hermano, ahora ocurre otra cosa también. Algunas personas, algunos creyentes sufren, algunos creyentes pasan aflicciones por sus propios pecados, por sus propias acciones. Una persona dice, no, yo estoy padeciendo ahí, estoy sufriendo en el Señor. Pero ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo le vino ese problema? ¿Cómo se metió en ese problema? Entonces, por ejemplo, viene la muchacha y se va a casar. Y le dice a su mamá, a su papá, mamá, papá, yo me quiero casar con fulanito de tal. Bueno, ese muchacho, ¿quién es? Él es creyente. Bueno, no, mamá, él no es creyente, pero yo lo amo. Y yo lo voy a cambiar, el Señor me va a ayudar.
Y el papá y la mamá le dicen, no hija, no se case con ese hombre, no le conviene. No le conviene, eso va a terminar mal. No, yo lo amo, yo sí me voy a casar. Bueno, y al cabo de 2 años se casan y ese matrimonio para en desastre. Para en desastre, ¿por qué? Porque esa persona, ese hombre no era para ella, para la muchacha creyente. O viceversa, esa mujer no creyente no era para ese hombre. En fin, ¿verdad? Lo que les quiero decir son problemas que llegan a la vida de la persona a consecuencia de sus acciones. Eso puede pasar también. Eso puede pasar a consecuencia de sus acciones. Vamos que dice Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra es clara, ¿verdad? Si usted es una persona que por ejemplo, ha vivido envuelta en chisme, en problemas, hablando de las personas a sus espaldas, que va a cosechar enemistades, pleitos, problemas, ¿verdad? Si por el contrario usted ha sido una persona que se ha esforzado por caminar con el Señor, se ha esforzado por caminar junto a Dios, con todos los defectos, ¿verdad? Todos hacemos, ¿verdad? Todos estamos allí luchando. Si nosotros nos hemos esforzado y tratando de santificarnos, pues tendremos una recompensa al final, ¿verdad? Primero Dios, al final de la vida, al final de la carrera. Primera de Pedro 4, del 15 al 16. Primera de Pedro 4, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que conversábamos anteriormente, ¿verdad? Que nadie vaya a padecer, ¿verdad? Por haber hecho algo malo. Y pone algunos ejemplos, como homicida, ladrón, malhechor, por andar en problemado. Pero si alguno padece a causa de Cristo Jesús, entonces que no se avergüence, sino que glorifique el nombre del Señor. Amén. Entonces, como les decía antes, con la ayuda del Señor vamos a ir hablando un poco acerca de esto, de las aflicciones del justo. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Quiero anotarlo por ahí. Punto número 1, dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. Punto número 1, el Señor tiene un plan perfecto para cumplir en nuestra vida. Algo que muchas veces con nuestra mente limitada nosotros no podemos comprender. Sin embargo, el Señor, Él no está improvisando. El Señor tiene todo bajo control. Ese es el primer punto. Punto número 1, el Señor tiene un plan perfecto para cumplir en nuestra vida. Hermano, hace unas semanas yo escuchaba una predicación y ese pastor que predicaba, él decía, mire, hermano, hermana, el Señor no está jugando los dados con su vida. ¿Qué significa esto? Que el Señor no está viendo a ver qué sale ahí con usted. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor tiene un plan. El Señor sabe lo que necesitamos y el Señor nos está moldeando. El Señor está tratando con cada uno de nosotros. Muchas veces en medio de la prueba, en medio de la situación, uno se desespera, uno se desanima, ¿verdad? Pero el Señor tiene todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control. Vamos a ver qué dice Jeremías 29:11. El Señor tiene un plan perfecto para cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, el Señor tiene pensamientos, ¿de qué tipo? Para sus hijos, pensamientos, ¿qué? Pensamientos de bien. El Señor quiere lo bueno para nosotros.
Dice pensamientos de paz y no de mal. Dice pensamientos de paz y no de mal. El Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Una cosa es lo que uno necesita, una cosa es lo que uno quiere, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. A veces lo que uno quiere no está alineado con lo que uno necesita, pero el Señor sabe lo que necesitamos y el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Amén. Yo les quiero compartir un testimonio mío respecto a eso, hermano. Hermano, hace más o menos unos 8 años que mi esposa y yo aceptamos al Señor. Aceptamos al Señor un día miércoles 2 de marzo del 2011, ese fue el día. Un miércoles 2 de marzo del 2011, ese día volvimos a nacer en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y por supuesto, uno cuando llega los caminos del Señor, uno empieza, ¿verdad?, ese primer amor y uno se siente tan apasionado por todo, por la palabra. Mi esposo y yo nos comíamos la Biblia, nos leíamos la Biblia entusiasmados y hablábamos y oyendo alabanzas y íbamos al estudio bíblico y nos poníamos a ver el reloj, pero no para ver cuándo se acababa, sino pensando, Dios mío, que no se acabe la célula, que siga. O sea, era el primer amor, pues, que uno siente por el Señor. Pero, al mismo tiempo, hermano, tendría menos de un mes que yo había aceptado al Señor y mi esposa también. Comencé a tener problemas en el trabajo con una persona. De eso yo he hablado otras veces, creo. Un muchacho de la India. Ese muchacho empezó a tener roces conmigo, no me explicaba cosas que me tenía que explicar y yo no sabía pues lo que tenía que hacer, me dejaba como un inepto delante de los demás y cosas por el estilo. Yo le digo, hermano, ese muchacho yo lo llegué a detestar, a aborrecer. Y esa es otra historia, el Señor me quitó esa raíz de amargura, gracias a Dios, contra él, pero yo a ese muchacho yo lo llegué a aborrecer con todo mi corazón porque me hizo mucha maldad, me hizo mucho daño. Entonces yo decía por un lado, pero bueno, Señor, pero yo no soy cristiano, yo no he venido a tus pies, entonces ¿por qué me pasan cosas? Señor, si yo antes no era creyente, pero ahora sí soy, entonces ¿por qué se ha levantado este muchacho y me hace la vida imposible y eso me hace sentir muy mal en mi trabajo? ¿Verdad? Y de repente en ese momento no lo entendía. Bueno, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. En ese momento yo lo que me provocaba era salir corriendo del trabajo. Yo no quería ir más. Yo, Señor, dame otro trabajo ya. Pero era parte de un plan que tenía el Señor, ¿verdad? Era un plan, por ejemplo, para trabajar en la paciencia, para hacerme más paciente. Era un plan para que yo aprendiera más. Porque fue duro tratar con esa persona, sí. Pero por otro lado, ¿fue bueno para mí? Sí, fue bueno también. ¿Por qué? Porque para yo defenderme en mi trabajo tuve que aprender muchas cosas por mí mismo. Y todo eso que aprendí, bueno, me sirvió pues para seguir adelante, ¿verdad? Gloria al Señor. Un día, una anécdota ahí rápido, hermano. Entre todas las cosas que yo tenía que hacer, una de las cosas era hacerle unos bookings de unos, ¿cómo se llama eso? De unos boletos aéreos a un personal que tenía que viajar para Papua New Guinea. O sea, esas personas tenían que viajar de Adelaida a Papua New Guinea y yo no tenía la más mínima idea cómo se hacía eso y yo bien preocupado. Dios mío, ayúdame, Señor, pero ¿cómo yo hago eso? Yo nunca en mi vida he hecho eso. ¿Qué hago? Me meto en internet. Porque lo tenía que hacer, pero imagínense que le dicen haga esto y no le dicen nada, no le explican nada. Entonces, bueno, pidiéndole al Señor, entonces, bueno, resulta que había una persona de una agencia de viajes que uno podía llamar y esa persona me ayudó. Mire, sí, tiene que hacerlo así, así. La persona, bueno, le hace el itinerario así, sale de Adelaida, viene a Brisbane, va a Cairns, de Cairns va a Port Moresby, que es Papua New Guinea.
En fin, todos los detalles, pues. Y se tiene que quedar durmiendo tal día aquí, tal día allá, lo hace por 28 días, tiene 3 tipos de viajes, de boletos, de costos, todo eso. Gloria a Dios, ¿verdad? Pareció una persona que me ayudó a hacerlo, pero esa era una preocupación que yo tenía porque no tenía ni idea, hermano. Imagínense que algo que usted no sabe hacer y nunca lo ha hecho y no le dicen. Y así, ¿verdad? El Señor no me abandonó, el Señor me fue levantando y ayudando. Y lo último que pasó allí fue que para la gloria del Señor me pudieron transferir de Adelaida para Brisbane. Y ya no tenía más contacto con esa persona. ¿Verdad? Esa fue la decisión del Señor, lo que Él hizo. ¿Verdad? Pero entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo como uno, ¿verdad? El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. El Señor sabe lo que uno necesita. Y el Señor, a través de ese plan, a través de esa lucha, el Señor nos va dando, nos va ayudando, nos va moldeando, ¿verdad? El Señor es el alfarero, nosotros somos la arcilla, ¿verdad? El Señor tiene que moldearnos, amén. Vamos a hablar un poco, mis hermanos, en Génesis 37, vamos a hablar del caso de José. El caso de José. Todos sabemos, ¿verdad? Todas las vicisitudes, todos los problemas que José pasó a lo largo de su vida. José, siendo de 17 años, fue vendido como esclavo por sus hermanos, ¿verdad? Fue vendido como esclavo. José, él llegó a parar a casa de un egipcio, ¿verdad? Llamado Potifar. Era esclavo de él. Y José era de una condición de que él realmente creía en el Señor, y a pesar de los problemas, él decía, no, pero mi Señor no me va a abandonar. Y para honrar esa fe, el Señor lo bendecía. El Señor, donde José estuviera, el Señor lo bendecía. Entonces va a la casa de este hombre de Potifar, ¿verdad? Y ese hombre lo pone como, pudiéramos decir, mayordomo de su casa, lo pone a administrar su casa. Y en medio de eso, la esposa de Potifar se le insinúa a él, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte ahí en Génesis? Quería estar en intimidad con él y él pues dijo que no, una persona recta delante de Dios. Entonces esa mujer inventó que él quería, ¿verdad? Abusar de ella, etc. Y José va a la cárcel. José en la cárcel, ¿verdad? Nuevamente el Señor lo bendice y en la cárcel lo ponen a administrar la cárcel. Son cosas que solo Dios puede hacer. Y en la cárcel conoce 2 hombres que eran el copero y el panadero del rey. ¿Recuerdan eso también? Entonces, otro don que el Señor le dio a José fue el de revelar los sueños. Y estos 2 hombres tienen sueños y José los interpreta, ¿verdad? Y a uno de ellos, que si mal no recuerdo era al copero, José le dice, bueno, ya he interpretado tu sueño. Ahora cuando salgas libre de la cárcel, acuérdate de mí. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, no, este hombre se olvidó de José. Y José, y así pasó muchos años, ¿verdad? Siendo esclavo, estuvo en la cárcel. Hasta que llegó un momento que por ese don de interpretar los sueños, él interpreta los sueños de Faraón. ¿Recuerdan las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas? ¿Verdad? Y José le dice a Faraón, bueno, la interpretación de ese sueño es que van a venir 7 años de abundancia para Egipto. Prepárese en esos 7 años. Prepárese, guarde grano, prepárese, porque después de esos 7 años de abundancia vienen 7 años de hambruna, 7 años de escasez. ¿Verdad? Entonces, luego de todo eso, de esa interpretación, ese sueño, Faraón pone a José, a un hebreo, a un extranjero, como al segundo al mando en Egipto. Hermano, ¿sabe cuántos años habían pasado desde que José fue vendido como esclavo hasta que Faraón lo puso
ahí de segundo al mando. Habían pasado 13 años. José se fue como esclavo siendo un muchacho de 17 años y había pasado 13 años en medio de esclavitud, de servidumbre, en la cárcel. Ya era un hombre de 30 años. Fíjense lo que dice Génesis. Vamos a leer ahí Génesis 41. Génesis 41 del 46 al 48. Génesis 41 del 46 al 48, dice la palabra del Señor. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. El Señor estaba con José, el Señor no lo abandonaba, el Señor le daba inteligencia, sabiduría para gerenciar, para manejar las cosas. ¿Verdad? Entonces ocurre todo esto. Los 7 años de abundancia, José prepara a Egipto para los 7 años de hambruna. Entonces llegó el tiempo de la hambruna, llegó el tiempo del hambre. Y resulta que llegan a la tierra de Egipto nada más y nada menos que los hermanos de José, aquellos que lo vendieron hace algunos años como esclavo. Entonces llegan a comprar comida en Egipto, le dicen, mire, no sabían quién era él, ¿verdad? Le dicen, mire, hay hambre, somos de otra nación y venimos para acá a comprar la comida. Usted nos puede vender alimento, y José los reconoce. Entonces, bueno, llega un momento que José les dice, bueno, yo quiero, ustedes tienen otro hermano, tienen su padre, está vivo, y les empieza a preguntar. Él obviamente sabía la respuesta, era su familia. Y los hermanos de José, bueno, le empiezan a contar, ¿verdad? Mira, sí, nuestro hermano, el menor, él está vivo todavía. Está nuestro padre también. Entonces él pide que se lo traigan a Egipto, a su hermano menor. Y dejan a uno de ellos, a uno de los hermanos de José, a Simeón, ahí con José preso en Egipto, mientras ellos se regresan de Egipto a Canaán a buscarlo. Y bueno, y pasan todos esos asuntos, llegan los hermanos de José de regreso. Y llega un momento que finalmente José se descubre delante de ellos. José le dice, mire, yo soy su hermano. Yo soy su hermano, yo soy aquel que ustedes vendieron como esclavo. Entonces allí vamos a leer Génesis 45 del 4 al 8 y vamos a ver el plan del Señor. Vamos a ver el plan del Señor. Génesis 45 del 4 al 8 dice la palabra del Señor. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque, póngale cuidado a esta parte, hermano, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Gloria al nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Ese era el propósito. Ese era el propósito de Dios en la vida de José. Y José le dice a sus hermanos. Imagínense lo que pensaron los hermanos de José cuando él les dijo, yo soy su hermano.
¿Qué pasaría por su mente? Bueno, nos va a matar, nos va a encarcelar, es un hombre poderoso, se va a vengar. Entonces, imagínense, una respuesta, hermano, que solamente una persona llena del Espíritu de Dios puede dar. Le dice, no, pero no se entristezcan. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, si Dios no me hubiese mandado para acá y Dios no me hubiese puesto en Egipto y Dios no hubiese permitido que todo el grano hubiese sido recogido, bueno, entonces ustedes no tendrían que comer. Entonces, ese era el plan de Dios para la vida de José y el plan de Dios para la vida de la familia de José y de sus hermanos. Hermano, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio de todo, ese era el plan del Señor en la vida de José, en la vida de sus hermanos. ¿Me siguen, hermano? ¿Me entienden lo que? Entonces, ese es el punto número uno. El punto número uno es, el Señor tiene un plan perfecto para cumplir en nuestras vidas. El Señor sabe, hermano, lo que está haciendo con nosotros. El Señor sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Como decía al comienzo, el Señor no está haciendo cosas al azar. El Señor es sabio y en base a esa sabiduría Él está tratando con cada uno de nosotros. Amén. Vamos ahora al punto número 2, hermano. Punto número 2 dice: la prueba no es para destruir al hijo o a la hija de Dios, es para hacerlo crecer y fortalecerlo espiritualmente. La prueba no es para destruir al hijo o a la hija de Dios, es para hacerlo crecer y fortalecerlo espiritualmente. Hermano, imagínense que yo les digo hoy, yo por ejemplo, hermano Jason, tiene que correr una maratón, tiene que correr un triatlón. Entonces usted tiene que ejercitarse, ¿verdad? Y entonces el hermano comienza a entrenar, el hermano comienza a nadar y comienza a correr y a manejar la bicicleta, en fin, se entrena para eso, ¿verdad? Pone su cuerpo a tono para la competencia. ¿Me siguen, verdad? Bueno, igualmente por medio de las pruebas el Señor pone a prueba nuestra fe. El Señor pone a prueba nuestra fe. Se dice fácil, pero no es algo tan fácil, ¿verdad? Se dice así bien facilito. La vida no es tan fácil. Pero de esa manera el Señor va aumentando nuestra fe. El Señor va ejercitando nuestra fe. Porque uno pasa algo, ¿verdad? Y entonces, una prueba, el Señor lo ayuda. Y el Señor se glorifica en la vida de uno. Viene otra cosa diferente y el Señor lo vuelve a ayudar. Y entonces cuando venga otra cosa, uno recuerda, pero mi Dios es poderoso. Mi Dios me ayudó aquella vez cuando pasó esto y aquello. Y mi Dios es bueno y el Señor me ayudó también aquella vez cuando me pasó y esto y lo otro. ¿Verdad? Entonces, de esa manera el Señor va ejercitando nuestra fe. El Señor nos va haciendo, pudiéramos decir, nos va fortaleciendo espiritualmente. Amén. Entonces, fíjense lo que dice Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versículos de 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloriosa y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Es decir que dice la palabra allí en 1 Pedro, ¿verdad? Que tenemos que ser afligidos. Dice con diversas pruebas, es decir, que vamos a ser afligidos varias veces. ¿Verdad? ¿Para qué? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba por fuego,
se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada. Y fíjense como dice la palabra, que esa fe se hallada en alabanza, en gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. Que en medio de la prueba, ¿verdad?, tengamos, ¿verdad?, que el Señor nos permita alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Estar gozoso. Una de esas personas, tal vez el ejemplo más grande que uno tiene, ¿verdad?, digamos el ejemplo humano, ¿verdad?, porque el ejemplo más grande es Cristo Jesús, pero no hay manera que uno se pueda comparar con el Señor, ¿verdad? Pero el ejemplo humano es Job. El caso de Job. Job era un hombre bueno, era un hombre santo delante de Dios. Vamos a ver Job 1. En Job 1, versículo 1, la palabra describe a Job y dice: Job era un varón, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que era una persona que estaba caminando con el Señor. Y si seguimos leyendo en el versículo 7, perdón, el versículo 8, bueno, digamos 7 y 8, dice la palabra: dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás le dice a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha cercado alrededor no ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, Jehová le dice a Satanás: mira, Job es un hombre temeroso, un hombre de Dios. Y Satanás le dice: no, él es temeroso de Dios porque tú lo bendices. Él es temeroso de ti porque tú lo tienes protegido. Pero vamos a ver si tú le quitas las bendiciones que él tiene, a ver si él todavía te sigue bendiciendo. Y de esa manera, si usted lee Job 1, se va a dar cuenta cómo Job lo pierde todo. Job lo pierde todo, perdió sus hijos, perdió sus propiedades, perdió su riqueza, lo perdió todo. Lo perdió todo. Y si usted lee ahí en Job 1:20, dice la palabra: después de haberlo perdido todo, Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, aún en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Job no se atrevió a hablar en contra del nombre del Señor. Si usted sigue leyendo, mi hermano, hermana, en Job 2, usted se va a encontrar que después de haberlo perdido todo, Job se enferma también. Versículos 7 y 8, Job 2 dice: salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces ya Job no solamente lo había perdido todo, sino que estaba enfermo también. Y si usted sigue leyendo en el libro de Job, usted se va a encontrar, hermano, hermana, 3 personajes que eran los amigos de Job. Hay uno que se llama Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita. Entonces estas personas eran los amigos de Job, pero entonces empiezan a inculparlo, empiezan a criticarlo, empiezan a decirle: no, mira, pero a ti te está pasando todo eso porque tú estás en pecado. A ti no te está pasando todo eso de gratis. Eran sus amigos, pero lo empiezan a señalar, a decirle: no, tú estás en pecado. Mas no era así, porque la palabra dice que Job era un hombre recto delante de Dios. Ya hemos visto que su prueba vino por otra cosa, ¿verdad? Entonces,
usted comienza a leer todo el libro de Job, hermano, hermana, y se va a dar cuenta que Job, a pesar de todo, él se mantuvo firme en el Señor. Otra persona hubiera dicho, no, Dios no existe, Dios se olvidó de mí. Job siempre se mantuvo firme. Y ya cuando usted va al capítulo 42, al final del libro de Job, después de todo el sufrimiento que Job pasó, fíjese lo que él dice. Job dice, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Job está diciendo ahí en pocas palabras, después de todo lo que yo he pasado, he llegado a tener una relación personal contigo. Después de todo lo que yo pasé, yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que todo lo puedes. Yo de oídas te había oído. De oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Sé que tú eres una realidad y sé que tú eres mi Señor. Es decir, que toda esa tribulación, ¿para qué sirvió? Para que Job pudiera tener una mejor relación con el Señor. Y si usted sigue leyendo ahí, mi hermano, hermana, en el capítulo 42, en Job, ya al final, si lee del 10 al 17, va a ver todas las bendiciones que el Señor le dio a Job. Dice, todas las bendiciones después de la prueba. Dice, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y de cada uno de ellos le dio una pieza de dinero en anillo de oro. Y bendijo, presta atención aquí, hermana, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo, lleno de días. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Esto fue lo que pasó después de ¿qué? Después de la prueba, después que Job había tenido una relación con el Señor. ¿La prueba era para destruirlo a él? No, ¿verdad? La prueba era ¿para qué? Para mejorar la relación de Job con Dios. Lo más importante de todo esto, más allá de, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor le dio mucha riqueza, le multiplicó la riqueza y todo eso. Pero más importante que la riqueza, hermano, es lo que leímos primero, los versículos del 1 al 6. Esa confesión de Job que dice, yo conozco que tú todo lo puedes. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, es algo que yo viví una experiencia contigo, mi Señor. Nadie me lo contó, no es la experiencia de la hermana, no es la experiencia del hermano, es la experiencia que yo viví. Eso es lo más hermoso de la historia de Job. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo más hermoso. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Ezequías. Ezequías, vamos a ir a Segunda de Reyes 18. Estamos en el punto número 2. El punto número 2 dice, como veíamos antes, ¿verdad? La prueba no es para destruir al Hijo de Dios, sino para hacerlo crecer y fortalecerlo espiritualmente. Vamos a ver el ejemplo de Ezequías también. Vamos a Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18,
Vamos a leer del 1 al 8, eso es para que tengamos un contexto, veamos quién era Ezequías, amén. Dice la palabra del Señor: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Recuerdan que anteriormente habíamos hablado de que el reino de Israel se había dividido, ¿verdad? El reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Entonces, ¿quién era Ezequías? Ezequías era un rey del reino de Judá, del reino del sur, ¿verdad? Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Póngale atención a esto, hermano, hermana. Esto es lo que dice la palabra de Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Es decir, era un hombre que estaba caminando realmente con el Señor. Era un hombre temeroso del Señor. Destruyó los ídolos, quitó la idolatría de Judá. ¿Verdad? No solamente con eso, como dice la palabra, puso su esperanza en Jehová Dios. Si seguimos leyendo en el versículo 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Es decir, él era un hombre de fe, el Señor lo bendecía. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Es decir, era un hombre de Dios, y era un hombre de Dios, el Señor lo bendecía. Amén. Era un hombre que estaba caminando con el Señor, este rey Ezequías. Entonces, movámonos ahora, hermano, hermana, a Segunda de Reyes 20. Avancemos 2 capítulos ahí en Segunda de Reyes 20. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes 20, versículos del 1 al 7. Esta parte habla también, esta parte de la Biblia, de ese hombre, de Ezequías, el hombre que anteriormente leímos. Dice la palabra: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Cayó enfermo de muerte. El hombre de Dios. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es decir, el Señor había dispuesto, vas a morir, Ezequiel, ¿verdad? Y le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces aquí viene la respuesta de Ezequiel. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higo, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Amén. Aquí está Ezequías, aquí está el hombre de Dios,
pasando por una prueba, y era una prueba bien fuerte, era su vida que estaba en juego. Nada más y nada menos, el Señor le dice, mira, prepárate porque vas a morir. Prepárate porque vas a morir. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de Ezequías como un hombre de Dios? Humilló su corazón delante del Señor. Humilló su corazón y dice la palabra, lloró Ezequías con gran lloro. Lloró con gran lloro. Imagínese eso, hermano, humillado con todo delante del Señor ahí, llorando, clamando por su vida. Y el Señor lo escuchó. Imagínese esa situación. Isaías había ido a hablar con él. Va a su casa, le dice que se va a morir y sale. Dice la palabra que apenas iba por la mitad del patio allí, de la casa del rey, la casa de Ezequías, y vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios a Isaías, al profeta, y le dijo, devuélvete, devuélvete. Y dile a Ezequías, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, así que yo te sano. Y no solamente lo sanó, sino que dice, añadiré a tus días 15 años. Y no solamente añadió 15 años, sino que le dice, yo te voy a librar a ti y a toda esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, de la mano del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque ese era otro pueblo enemigo, invasor, que los quería invadir, que quería adueñarse, apropiarse de la ciudad. Entonces la bendición fue tan grande, la bendición de Dios en la vida de Ezequías, que primero lo sanó, segundo le dio 15 años más de vida, y tercero le prometió que no iba a dejar que los asirios tomaran el control de la ciudad de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, la prueba no es para destruir al creyente. ¿Para qué es la prueba? La prueba es para fortalecerlo espiritualmente. Hermano, hermana, el Señor es bueno. Amén. Hermano, hermana, el Señor no se puede gozar haciendo sufrir a los demás porque iría contra sí mismo, iría contra su esencia, lo que es Él. Dios es amor. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es justicia. Entonces, sí, Dios no podría hacer sufrir a una persona por el simple hecho de hacerla sufrir. Así, porque no. Claro, ahí hacemos la salvedad, lo que leíamos antes, primera de Pedro, ¿verdad? Cuando la gente se busca los problemas por sí mismo, otra historia, ¿verdad? Eso lo explicamos al principio. Pero hay personas que dicen, no, pero Dios es malo. Pero Dios es malo. Bueno, y si tú eres creyente, ¿por qué te enferman? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué andas recortado con el dinero? ¿Por qué si tú eres hijo de Dios, todo es tan difícil para ti? Hermano, le repito, Dios no actúa de forma malévola, como dice la gente. Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios está tratando con nosotros. Hermano, y el hecho de que usted esté, pasando por un problema en algún momento, eso no quiere decir que toda su vida va a estar así. El Señor lo va a levantar. El Señor lo va a levantar. El Salmo 55, 22 dice, eso lo vamos a leer al final, pero vamos a leerlo ahorita. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Hermano, usted pone sus circunstancias en las manos del Señor. El Señor lo levanta. El Señor lo levanta. Hermano, mire, una vez mi esposo y yo hablábamos con una hermana, una hermana de Dios, una mujer de Dios. Y esa hermana nos decía, mire, hermana, yo no le tengo miedo a pruebas de salud. Yo no le tengo miedo a pruebas de dinero, pruebas de trabajo. Yo no le tengo miedo a nada de eso. Porque uno se humilla delante del Señor, el Señor lo levanta. Prueba mala es cuando uno se empieza a enfriar. Prueba mala es cuando uno empieza a perder la fe en el Señor.
Prueba mala es cuando ya uno deja de leer la palabra, que uno se aparta. Esa prueba yo sí le tengo miedo. Esa prueba yo sí le tengo miedo, decía esa hermana. Esa prueba yo sí le tengo miedo, que yo comience a apartarme de los caminos del Señor y hasta que me aparte por completo. Dios me libre. Dios me libre, decía el hermano. Entonces, es eso, hermano. Punto número 2. Punto número 2, la prueba es para fortalecer al hijo y a la hija de Dios. Amén. Vamos a pasar al punto 3 y punto final. Dice la palabra del Señor, el Hijo de Dios tiene que pagar un precio por seguir a Cristo. Pero la recompensa venidera es mucho mayor. El Hijo de Dios tiene que pagar un precio por seguir a Cristo, pero la recompensa venidera es mucho mayor. Recuerda lo que leíamos al comienzo de la palabra en 1 Pedro 4. ¿Verdad? La palabra por un lado decía, si alguno de vosotros padece como homicida, ladrón, etcétera, o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Así que ninguno de vosotros padezca, como nada de eso. Luego decía, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Si usted padece por seguir al Señor, gloria a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, y ejemplos hay muchos. Uno de los ejemplos más recientes que hay de eso es el caso de este muchacho del rugby, de Israel Folau. ¿Verdad? Él publicó en su Facebook unos versículos de la Biblia. Y en esa palabra él decía, mire, recuerde que, ¿verdad? Que ni los borrachos, ni los adúlteros, ¿verdad? Y una serie de personas, y llegaba ni los homosexuales heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, curiosamente, los borrachos no se molestaron, los adúlteros no se molestaron tampoco, pero los homosexuales sí se molestaron y han hecho un tremendo problema. Todo eso, tanto que el muchacho perdió su trabajo, perdió un contrato millonario, tiene ese litigio con abogados, ¿verdad? Pero para la gloria del Señor se ha mantenido firme, le ha dicho, bueno, mira, yo no me retracto, Y lamentablemente, hermano, usted lee las noticias y usted se va a dar cuenta que no hay parcialidad, no hay imparcialidad, quise decir. No hay imparcialidad. Todos los medios prácticamente están en contra de él. Todos los medios. Hermano, yo a veces me pongo a leer cosas y yo digo, esto no es un artículo de información. Esto es simplemente un artículo de opinión. Ahí esa gente no está informando, esa gente está opinando. Y ahí descargan toda su ira en contra de ese muchacho y le dicen de todo. Tanto así que hasta con la esposa le han dicho cosas. ¿Verdad? Pero entonces ese muchacho ha decidido seguir a Cristo, ya ha pagado el precio, está pagando el precio, ¿verdad? Gloria al Señor y que llegado el momento cada uno de nosotros en nuestra vida tengamos el valor, ¿verdad? En el Señor de estar bien parados en Cristo y pagar ese precio también, que el Señor nos ayude. Porque se dice fácil, pero a la hora de la verdad no sabemos que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 Corintios 11. Cuando usted ve, hermana, todos los medios al unísono, así todos hablando de lo mismo y usted llega a esa conclusión. Mira, aquí no hay imparcialidad. Toda esta gente está de acuerdo. Toda esta gente está de acuerdo para reportar lo que ellos quieren. Entonces, es un combo, hermano, un combo malévolo ahí. Todo el que está de acuerdo con la ideología de género, bueno, se va a encontrar también que apoya también el aborto,
que apoya la eutanasia, todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios, esa gente las apoya. Y es un combo, el que apoya a uno, lo apoya al otro. El Señor nos ayude. Entonces, 2 Corintios 11, vamos a leer del 22 al 33. Allí, hermanos, para ponerlo en el contexto, si usted comienza desde 2 Corintios 10, usted va a ver que hay un subtítulo ahí que dice: Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende su ministerio. Y en estos capítulos, si usted lee de 2 Corintios del 10 al 13, usted va a ver que Pablo lo que hace en esos capítulos es básicamente eso: defender su ministerio, defender su autoridad de un grupo de creyentes de la iglesia de Corinto que estaba en contra de él, ¿verdad? Lo difamaban, no estaban de acuerdo con la doctrina, con la sana doctrina, la doctrina que él predicaba, la doctrina de Cristo Jesús. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, el apóstol Pablo le dice a esas personas que no estaban de acuerdo con él, 2 Corintios 11, del 23 al 33, le dice a ellos: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por ventana y escapé de sus manos. Amén. Hermano, en pocas palabras, lo que Pablo le quería decir a esa gente que iba en contra de él era: mire, ustedes son ministros de Dios, yo también soy ministro de Dios. Ustedes han pasado por cosas, bueno, yo también he pasado por prueba, por necesidad, y ahí le empieza a enumerar todo lo que leíamos antes. Ha estado en la cárcel, en naufragio. La palabra dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. En la época antigua, los romanos y los judíos consideraban que 40 azotes, ya 40 o más, era ya demasiado. O sea, una persona que se le diera esa cantidad de azotes simplemente iba a morir, era demasiado, era más de lo que el cuerpo podía resistir. Entonces, cuando azotaban a una persona, no para matarla, se cuidaban mucho de eso, se cuidaban de no llegar a los 40 azotes o exceder los 40 azotes. Entonces, por eso él dice: 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es decir, que 5 veces le dieron los 39 azotes. Naufragio. Pablo dice también: además de todo eso, yo cargo encima de mí la preocupación de todas las iglesias, porque él era un apóstol, él iba fundando iglesias, estaba en Corinto, estaba en Éfeso, estaba en Galacia, todas esas cartas, ¿verdad?, que están en el Nuevo Testamento, eran iglesias que de alguna manera él ayudó a fundar. Entonces él tenía esa preocupación
también por lo que pasaba en las otras iglesias. De todo pasó este hombre por la palabra de Cristo Jesús. De todo. Y ahí vamos nuevamente, hermano. Eso va diametralmente opuesto con esa falsa doctrina que dice, no, si usted es creyente, si usted llega a los pies de Cristo, usted se va a volver millonario, su vida va a ser un camino de rosa, su vida va a ser felicidad y gozo todo el tiempo, usted no va a sufrir, pare de sufrir. Entonces, eso no es así, hermano. Eso no es así. En Cristo también hay dificultades. En Cristo también hay dificultades, pero como leíamos antes, el punto 1 y 2, el Señor es bueno, el Señor nos ayuda en medio de la prueba, el Señor tiene un plan para nosotros, el Señor no nos abandona, amén, ¿verdad? Amén. Entonces, eso por una parte. El punto 3 dice, el Hijo de Dios tiene que pagar un precio por seguir a Cristo. Un ejemplo, Pablo pagó ese precio. Aquí vemos todo o parte de lo que él tuvo que vivir. Pero la recompensa venidera es mucho mayor. La recompensa venidera es mucho mayor. Hermano, muchas veces uno es limitado. Uno en su mente es limitado y uno se presiona por las preocupaciones de la vida. Uno se preocupa por el dinero, por el trabajo, por la enfermedad. Y entonces uno a veces como que se desenfoca, ¿verdad? Porque si uno recordara en todo momento que hay una eternidad, si uno recordara en todo momento que más allá de esta vida terrenal, finita, que uno vive aquí en la tierra unos 70, 80, 90 años, más allá de eso hay una vida eterna y la eternidad es infinito, ¿verdad? Entonces uno se preocupara tanto por las cosas del día a día y uno estuviera más en comunión con Dios y se preocupara más por las cosas de Dios. ¿Me siguen? ¿Verdad? Entonces, lamentablemente no somos así, no tenemos esa visión de pensar en las cosas infinitas, en las bendiciones de Dios. ¿Cómo será caminar con el Señor? ¿Cómo será estar en la presencia de Dios? ¿Cómo será cuando estemos de ahí delante del Señor? Como la canción de que cómo me imagino, que uno se tirará a los pies del Señor. ¿Cómo será poderlo ver con nuestros ojos? ¿Cómo serán las moradas celestiales que el Señor nos tiene preparadas para cada uno de nosotros? ¿Cómo será una vida en la presencia del Señor, donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde todo es gozo, donde todo es amor, donde todo es armonía? Hermano, esto no son cuentos de hadas, esto es una realidad poderosa y está en la palabra de Dios y está para nosotros y son promesas del Señor. Amén. Eso está aquí en la palabra. Eso está en la palabra. Entonces, la recompensa venidera es mucho mayor. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1 otra vez. Primera de Pedro 1, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Como dice la palabra, ¿verdad? Una herencia incorruptible, la salvación, la vida eterna, ¿verdad, hermano? Y el versículo 5 es muy bonito, el versículo 5 es hermoso porque dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
El Señor nos guarda, el Señor nos da palabra, el Señor nos mantiene caminando con Él ahí por el camino recto, ¿verdad? A veces uno quiere meter la pata ahí, uno se equivoca, el Señor lo ala ahí, lo llama a su redil, ¿verdad? Pero el Señor nos mantiene guardados, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar esa salvación preciosa, esa vida eterna que el Señor tiene para sus hijos, que está preparada, ¿para cuándo? Para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, esa salvación se va a manifestar en un futuro. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, alabado sea el nombre del Señor, nadie lo sabe. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque nadie lo sabe, hermano. Si lo supiéramos, entonces el día antes todo el mundo, hubiera fila de gente en las iglesias, ¿verdad? Para ponerse a cuenta con el Señor. No, yo me arrepiento. Todas las butacas de esta iglesia estuvieran llenas, ¿verdad? Entonces, esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en un futuro, que no sabemos cuándo es, el Señor lo sabe, pero tenemos que esperar en Él, ¿verdad? Amén. Entonces, ese era el punto número 3. El Hijo de Dios tiene que pagar un precio por seguir a Cristo, pero la recompensa venidera es mucho mayor, bendito sea el Señor. Ya para terminar, entonces, lo que decía hace un rato, Salmo 55, 22, dice la palabra del Señor, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Usted tiene sus problemas, sus tribulaciones, usted las pone ahí en la presencia del Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, no dejará para siempre caído al justo. Usted puede estar caído en este momento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. El Señor lo levanta. El Señor lo levanta con poder, con autoridad, con gloria. Hermano, el Señor es bueno. El Señor es bueno, hermano. Nunca olvide en su corazón, en su mente, que el Señor es bueno. El Señor es bueno y el Señor, repito, eso lo dije antes, pero lo repito. El Señor no va a hacer cosas deliberadamente para dañarlo. El Señor no hace cosas deliberadamente para causarle un mal rato. El Señor es bueno, el Señor tiene todo bajo control. Y esa obra que el Señor ha terminado en nosotros, Él ha empezado, Él la va a terminar. Él la va a terminar hasta que Él venga, hermano. Las aflicciones del justo. Amén, gloria a Dios. Sí, vamos a